días, qué gusto saludarles y bueno, pues arrancamos la semana con un tema interesante, como ustedes ya lo vieron en el título del tema del día de hoy. Eh, no es, sí dice lo estamos haciendo al revés, pero no es en el sentido de que lo estamos haciendo mal, sino que en el sentido de que estamos perdiendo de vista cosas que son bien importantes. Fíjese que a lo largo de los años y en nuestra cultura, mucha gente le saca la vuelta al tema de la religión. De hecho, hay gente que dice que de política y de religión no se habla, y esto es porque hay dos cuestiones. Es difícil que nos pongamos de acuerdo, porque normalmente hablamos sin un sustento verdadero. Y por el otro lado, es que podemos herir las susceptibilidades de las personas que opinan diferente de nosotros. Pero, ¿qué pasaría si habláramos con el sustento adecuado? Sabe que la religión nos ha acostumbrado en los últimos siglos a que todo se trata del pecado, y es chistoso porque cada vez que hablamos de Dios, en vez de hablar de Dios, hablamos del pecado. Y todo se trata de lo que estamos pecando, de lo que estamos haciendo mal. Y llega un momento en el que de tanto hablar del pecado, se nos olvida hablar de Dios. Y eso está bien interesante, de que decimos, bueno, ¿cómo puede ser que, que nos estemos perdiendo de hablar de Dios en nuestra fe? Y entonces es cuando mucha gente dice, bueno, para mí Dios es esto. Pues sí, o sea, muchas veces buscamos a Dios como un escape de la religión, de lo que nos han estado tratando de imponer, de lo que nos han estado tratando de decir que es, aunque pudiera llegar a no ser. Pero ¿sabe qué? Si usted lee la Biblia, y esta es la parte interesante, la Biblia, lejos de hablar de pecar, habla de hacer. Hablábamos la semana pasada de que nosotros fuimos creados para buenas obras, y las buenas obras no son cosas que requieran ni de un sacrificio, ni que requieran de una incomodidad, ni que requieran de algo que vaya más allá de nuestra voluntad tampoco. Es parte de nuestro diario vivir. El tema es que estamos tan acostumbrados a la condenación. Hace unas semanas se lo platiqué, creo. Estaba viendo una serie, bueno, sí, es una serie acerca de un libro que se llama La, La Catedral del Mar. Es un libro que había leído hace muchos años, un muy buen libro. Y ahora estaba viendo la serie y llega a esa parte donde se representa la Inquisición, o lo que le llamaban la Santa Inquisición. Y me llamaba la atención porque en el momento que le ponían dedo a alguien era imposible, o sea, todo lo que hiciera, todo lo que dijera, ahora sí que hasta el respirar era pecado, y esa persona pues ahora sí que malo, porque ya le iba a tocar que le dieran cuello, y que lo mataran era la parte más fácil y era la parte más sencilla. Lo difícil era que esas personas querían que confesara exactamente eso que ellas querían que confesara. Y muchas veces nos pasa que en las iglesias y que en las religiones nos pasa lo mismo. O sea, no nos van a dejar en paz hasta que no confesemos algo que ellos esperan de nosotros, lejos de enseñarnos el reino y lejos de hacernos partícipes de las cosas que podemos y que debemos de hacer. Porque el reino de Dios se trata de eso. O sea, el reino de Dios no se trata de dejar de pecar. El reino de Dios se trata de hacer cosas. Fíjese que me pasaba a mí, yo me acuerdo en mi juventud, cuando de repente decía, bueno, y si dejo de hacer todo esto, ¿con qué lo lleno? ¿Con qué lo ocupo? ¿No? Y, y hay veces que esa es la parte que nos ha faltado. Si usted se da cuenta, dice la gran comisión, ahora sí que lo que Jesús les dejó a los discípulos y que nos dejó a todos nosotros, dice, vayan por el mundo y hagan discípulos. Si nosotros nos vamos a este tema de los discípulos, el hacer discípulos es enseñarles a otras personas a vivir como nosotros. No se trata de que otras personas vengan a decirnos lo que estamos haciendo mal y que nos enfoquemos en dejar de estar haciendo mal lo que otros ven, o lo que incluso Dios pudiera ver como que estamos haciendo, este, lo que aún nosotros pudiéramos pensar que estamos haciendo mal. Pero sí tiene mucho que ver, amados, con el tema de que, ok, las iglesias, y esto no lo digo en la intención no lo digo en la intención de condenar ni de nada, sino que las iglesias deberían de estar más enfocadas en hacer discípulos, en enseñarles a otras personas, y en vez de estar hablando del lejano del pecado, deberíamos estar hablando del cercano
de esto es lo que yo hago en mi vida. Hace unos días hablaba con un amigo muy querido y le decía, el problema de la fe es que muchas veces nos hablan de los qués, pero no nos hablan de los cómo. Si nosotros tomamos nuestra Biblia, si nosotros tomamos nuestra Biblia, nos vamos a encontrar con los cómo del día a día, y eso es en lo que tenemos que perseverar, amados. Si nosotros nos atrevemos a buscar en nuestras Biblias, nos vamos a encontrar los cómo, vivir una vida mejor, cómo llegar a esa abundancia, cómo obtener esa paz que tantos buscamos. Pero tenemos que dejar de enfocar nuestra vida o nuestra fe en el tema del pecado y de todo lo que está mal, y tenemos que empezar a enfocarnos en las cosas que tenemos que hacer. Quiere decir esto, dejar de pensar en lo que tenemos que dejar de hacer y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces nuestra vida de fe va a ser mucho más sencilla. Se lo dejo de tarea, amados. Nos vemos.